Bienvenidos alumnos del curso Asistente de Ingeniero e Inspector Residente de Obra, la clase número 6 del primer módulo. Tema: Inspección de puentes. En esta clase vamos a aprender en forma objetiva, puntual y concisa todo lo que debemos saber sobre inspección de puentes. Lógicamente que después de inspeccionar esta clase, después de realizar esta clase, no vamos a ser inspectores netos de puente, pero sí vamos a tener la información básica para inspeccionar un puente. Inicialmente para asistir a un ingeniero y a continuación, luego de pasar el segundo módulo, estaremos en condiciones de poder inspeccionar un puente, tal cual rigen las normas de edificación. Entonces, esta clase vamos a realizarla en tres etapas. Vamos a hacer una breve introducción, que la estamos haciendo. A continuación vamos a ver los fundamentos básicos para inspeccionar un puente. Nos referimos a la información básica. Hay que tener en cuenta que cualquier persona o cualquier constructor no puede inspeccionar un puente. Hay que tener unos fundamentos básicos. Vamos a aprender puntualmente los fundamentos básicos. Tercer tema, tercera parte, vamos a ver los criterios para inspeccionar un puente, cuáles son los criterios que debe tener el inspector de puente, y finalmente las partes de inspeccionar un puente. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a la inspección de un puente, nos estamos refiriendo a la persona que se encuentra capacitada para inicialmente determinar si el puente es transitable o no. Primer fundamento para la inspección de un puente: conocer lo que es el RNE. Decimos que el RNE es el Reglamento Nacional de Edificación, conocido anteriormente como el RNC. Este RNE es el Reglamento Nacional de Edificaciones que rigen la construcción en el Perú. Y evidentemente dentro de sus capítulos tiene todo un capítulo destinado a lo que es, dedicado a lo que es puentes. No solamente obras de puentes, sino vamos a encontrar todo tipo de obras civiles. Y ya habíamos mencionado los tipos de obras civiles como edificaciones, vías y obras portuarias, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a lo que es puentes, ¿no? Expediente técnico es el proyecto. Segundo fundamento básico: el expediente técnico es el proyecto que contiene conjuntos de diseños, cálculos y planos por especialidad del puente a ser inspeccionado. Hay que señalar que cada puente cuenta con un expediente técnico específico. Ninguno es igual a otro ni se parecen. Es decir, si yo voy a inspeccionar el puente A, tendré que tener a la mano el expediente técnico del puente A. Por más que sea uno similar al puente B o el puente C, no es el mismo puente. No solamente si nos referimos a puentes, en cualquier tipo de obra, cada obra en particular va a tener su expediente técnico. El expediente técnico viene siendo como la partida de nacimiento: cómo se hizo, cómo se inició, cómo se realizó, cuáles fueron sus cimientos, cuál fue su proceso constructivo, cuál fue el tiempo de ejecución, cuáles fueron las observaciones, cuáles van a ser los incidentes. Todo esto complementado con un cuadro de obra, ¿no? Aquí podemos apreciar unos planos específicos de un puente, un puente X. Tercer fundamento básico: definición de inspección de obras civiles. Es una definición que el que va a inspeccionar un puente va a tener que tener presente. Y si queremos definir qué es una inspección de obras civiles,
definimos de la siguiente manera: es la supervisión, control y o auditoría de una obra civil. Esa es la definición de obras civiles. ¿Qué significa supervisión, control y o auditoría de una obra civil? Nos estamos refiriendo específicamente a la supervisión, viene siendo la verificación. ¿De qué? De que se esté desarrollando según el expediente técnico. El control viene siendo los tres elementos que el inspector tiene que verificar que estén en armonía, y estos tres elementos son: 1, avance de obra; 2, presupuesto; y 3, plazo de ejecución. Es decir, estos tres elementos, avance de obra, plazo, presupuesto, deben estar en armonía. Ejemplo, si yo tengo un 15% de avance de obra, ¿cuánto me debe quedar de presupuesto? Me debe quedar 85% de presupuesto, y lógicamente también 85% de plazo de ejecución. No es posible que tenga un 10% de avance de obras, por decir, y ya no tenga presupuesto y solamente me quede la mitad del plazo de ejecución. Se han visto casos, señores, específicamente en obras gubernamentales, de repente en nuestra localidad. Siguiente fundamento: tipos de inspección de obras civiles. Van a existir tres tipos de inspecciones de obras civiles: inspección preliminar, inspección regular y auditoría o liquidación. La inspección preliminar es aquella que van a realizar antes de la ejecución de la obra. Normalmente es realizada por instituciones públicas para otorgarle permiso de construcción o entidades públicas y privadas para financiar proyectos. Estas son la inspección preliminar. ¿Cuál es la característica de esta inspección? De que se va a supervisar, se va a verificar, se va a inspeccionar todo el proyecto, pero en el terreno no existe nada todavía, no han comenzado la construcción. En el caso de permiso te van a verificar el terreno, las distribuciones, las áreas, todo lo que es arquitectura. Inclusive te van a verificar hasta los acabados, tipo de estructura, dosificaciones de concreto, tipo de cerámica, tipo de losetas, tipo de focos, tipo de pintura que van a realizar para el acabado, etcétera. Pero en el terreno resulta que no hay nada. Esta es la inspección preliminar. Segundo tipo de inspección: inspección regular, es la que todos conocemos, que es desde el inicio hasta la entrega de la obra. Es el inspector que figura en los carteles de obra, ¿no?, durante la ejecución de la obra. En construcción no existe fin de obra, sino es entrega de obra, ya que una vez entregada esa obra comienzan otros trabajos complementarios: ampliaciones, mantenimiento, conservación, remodelación, etc. Siguiente tipo de inspección: auditoría o liquidación. Esta auditoría y liquidación son todas aquellas inspecciones que se realizan a obra que se detuvieron antes o después del plazo de ejecución, es decir, se paralizaron. Auditoría es un término contable que, dicho sea de paso, es una atribución que tienen los inspectores. ¿De qué? De poder solicitar dentro de la obra ante una no aparente falla de la obra. El inspector más rankeado que puede existir en la ingeniería, de repente a la simple vista no puede detectar ningún tipo de falla, y lo que hace para lograr llegar a encontrar la falla o los daños ocurridos en la obra es solicitando las partes contables. Es una atribución que él tiene, el inspector. Va a solicitar las partes contables y en base a esas partes contables determinará si hubo algún mal manejo del presupuesto, y a partir de ahí
comenzar a detectar, llegar al fondo del asunto y detectar la falla específica. Esa es auditoría o liquidación. Siguiente fundamento básico: definición de inspección de puentes. La definición de inspección de puentes viene siendo la siguiente: es la supervisión, control y o determinación de la situación de un puente. Si comenzamos a analizar, nos damos cuenta que esta definición de inspección de puentes es similar a la definición de inspección de obras civiles, únicamente cambia en una palabra, y esa palabra es determinación por liquidación o auditoría. ¿Qué va a suceder en la inspección de un puente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el cambio de esa palabra? Resulta que un inspector de una obra civil tiene todo el tiempo del mundo para determinar, en base a una auditoría o liquidación o una inspección, para determinar cuál es el motivo de la paralización y encontrar responsables. Un inspector de puentes no tiene tiempo para determinar responsables ni tomarse la holgura de verificar cuáles son las fallas, cuáles son los problemas técnicos. El inspector de puentes únicamente, al detectar la falla, determinará si el puente es transitable o no. Siguiente fundamento: tipos de inspección de puentes. Vamos a conocer 3 tipos de inspección de puentes y vamos a definirlos: normativa, regular y puente e inspección de emergencia. 3 tipos. La normativa van a ser aquella inspección que se realiza cada 1 o 2 años de acuerdo a la antigüedad del puente. Es decir, si el puente es nuevo, será cada 2 años. Si el puente ya tiene sus añitos, por norma, al año tiene que inspeccionarse. Inspección regular. La inspección regular es aquella inspección que se realiza regularmente cada 2 o 4 años. Si el puente es nuevo, será cada 4 años. Si el puente ya tiene sus años, regularmente será cada 2 años. Y finalmente, inspección por emergencia. Esta inspección se realiza una vez detectada la falla. Entonces, estos son los fundamentos básicos para poder inspeccionar un puente. Una persona, un constructor, por decirlo así, inclusive un ingeniero, si no tiene este conocimiento, toda esta información mínima, no puede inspeccionar un puente. Así de simple. Siguiente título: criterios para inspeccionar un puente. Hay que tener en cuenta, así como los médicos tienen criterios médicos para determinar cuáles son las anomalías o enfermedades, el inspector de puentes también tiene que tener algunos criterios fundamentales, los cuales son los siguientes. El primer criterio: en estructuras siempre va a observar, cuando va a inspeccionar un puente, observará inicialmente en la estructura si el puente tiene flexión o deflexión. Pueden apreciar ustedes en la figura un problema de estructuras. Hay un agrietamiento, pero este agrietamiento es debido a una flexión inicial, y casi al final o a la mitad del puente hay una deflexión. Por esta parte de acá, no sé si pueden observar ustedes. Aquí hay una flexión flexión es cóncavo, una flexión cóncavo, y deflexión es, acá hay como una especie de abultamiento, ¿no? Para continuar. Aparentemente
Aparentemente es la foto, es la perspectiva de la foto, pero ahí en este puente se puede observar una flexión y deflexión. Segundo criterio, cimentaciones. En las cimentaciones, el inspector tendrá que observar si existen asentamientos y erosiones, que son los males comunes, por decirlo así, de esta parte del puente, ¿no? Asentamientos y erosiones. Muchas veces el puente puede estar, la estructura puede estar completamente recta, pero resulta que ya se encuentra en el suelo, o sea que se ha sentado, ¿no? Digamos que se ha sentado, se ha sentado sobre el terreno. Y las erosiones vienen siendo, por distintas razones, el deterioro del terreno. Ahí podemos ver una falla de asentamientos de un puente que se ha sentado. Ya el puente prácticamente ya no está en la superficie, sino que está sobre el terreno. Y el asentamiento ocurre no tanto en la estructura, comienza por los asentamientos. Tercer criterio, pilotes. Habrá que ver, el inspector tendrá que determinar la perpendicularidad de los pilotes. Eso quiere decir que los pilotes tendrán que estar a 90 grados. Tendrán que estar a 90 grados haciendo un ángulo recto con la estructura. Cuarto criterio, siguiente criterio, acceso y señalización. El acceso y señalización nos estamos refiriendo a la parte, básicamente en las partes rurales, los accesos normalmente tienen vegetación, y en las partes urbanas hay también viviendas. Si nos vamos por aquí cerca, y hemos visto las noticias aquí en Lima, hay varios puentes que han tenido problemas de acceso en las zonas urbanas, en el aspecto de que las viviendas se construyen al costado, al lado del puente, y no permiten la visibilidad, ¿no? Entonces esa es una observación. Igualmente en las zonas rurales la vegetación crecida va a impedir la visibilidad. De repente a alguien que es de la zona no le afecta, pero a alguien que está de paso por ahí le puede afectar y puede, como consecuencia, tener un accidente inclusive, ¿no? A la hora de ingresar al área del puente. Finalmente la pintura que va a ser la señalización, el simple hecho que el letrero donde dice puente a 500 metros, ese simple hecho que la pintura esté despintada o un poco haya perdido el brillo o el color, ese simple hecho será una observación que va a presentar el puente. Fíjese ahí, hay un puente con vegetación crecida y con señalización deficiente. Es una observación. Entonces, finalmente, para terminar este tema, partes a inspeccionar de un puente. Primera parte, estructura. Segunda parte, cimientos. Tercero, pilotes. Acceso. Y finalmente, señalización. Esta clase se complementa con manual, visita y evaluación. Muchas gracias.